Muy buenas tardes y bienvenidos a esta jornada que se ha consolidado ya como una de las actividades extraacadémicas de relevancia dentro de nuestra programación cultural de actos abiertos no solamente a nuestros profesores y a estudiantes, sino abiertos a toda la ciudadanía. Muy buenas tardes también a todos aquellos que nos siguen conectados a través de la red, por streaming, y que nos podrán ver o bien ahora en diferido, o bien ahora en directo, o bien más adelante en diferido, puesto que estas sesiones se quedarán grabadas y podrán ser seguidas a través de nuestra web. Bien, como decía, esta es una jornada que celebramos en colaboración con el Departamento de Derecho Político de la UNED, que es organizador del tema, y en colaboración con la Fundación Manuel Jiménez Abad, una fundación conocida y muy prestigiosa en el mundo de los estudios constitucionales y políticos, que depende de las Cortes de Aragón. Y ya es, creo recordar, el tercer año que celebramos esta jornada, y en esta ocasión bajo un título que convendrán conmigo en que es especialmente adecuado para el momento histórico y político que nos toca vivir en el país: pluralismo, partidos y garantías en la estabilidad para la formación de gobiernos. En este momento creo que precisamente la aportación que puede hacer la universidad al resto a esta ciudad y al país y a todos los que nos quieran escuchar es precisamente una reflexión desde el punto de vista académico y desde un punto de vista muy riguroso para animar a la participación en principio, a pesar del cansancio comprensible de la ciudadanía, y por otra parte para aportar elementos que enriquezcan la capacidad de toma de decisiones y la capacidad de elección que se nos pide en este momento tan decisivo. Así que no me queda más ya que dar la bienvenida a todos los profesores que van a participar en esta jornada y desearles que pasen una muy feliz tarde en Calatayud y que a todos ustedes que sea lo más útil y lo más provechoso posible. En la mesa me acompaña la profesora María Salvador Martínez, directora del Centro de Estudios de Partidos de la UNED, y el profesor don José Tudela Aranda, que además de ser profesor en la Universidad de Zaragoza es secretario general de la Fundación Manuel Jiménez Abad. Además de ellos tenemos pues una serie de profesores que también nos acompañan y que participarán en las dos mesas redondas y que ya tendrán ocasión de presentar quienes aquí nos acompañan. Así que bienvenidos a todos y cedo la palabra. No sé si quieres hablar tú ahora o prefieres, José, y luego ya cierras. Sí, el orden. Muy bien. Muchas gracias, Ana. Buenas tardes a todos. Hace 3 años aproximadamente, un grupo de profesores del Departamento de Derecho Político de la UNED conseguimos que se aprobara la creación de un centro de estudios sobre partidos en esta universidad. Era un proyecto que habíamos iniciado un tiempo antes y que costó un poquito que fraguase. La razón de ser no hay que explicarla mucho. Si hay un tema sobre el que tenemos que desde el derecho constitucional en concreto y desde cualquier punto de vista como ciudadanos reflexionar en estos años es el tema de los partidos políticos, ¿no? No hace falta más que seguir un poquito la actualidad de nuestro país y de Europa y de un poquito más allá incluso para saber que algo está pasando con los partidos políticos, y si algo pasa con los partidos, algo pasa con nuestros sistemas democráticos. De manera que construimos diseñamos el centro, echamos a andar con el centro de estudios, montamos un proyecto de investigación, y es en el marco de esa inquietud y en el marco de ese proyecto de investigación sobre cuál es la función que cumplen los partidos y cuál es el régimen jurídico que deben tener los partidos para poder hacer frente a esa función que les corresponde, en el que se nos ocurrió organizar esta actividad aquí en el centro de Calatayud. El tema, nos lo pedía la actualidad, como ha recordado la directora del centro. En el momento en el que estamos parecía evidente que algo teníamos que reflexionar y discutir sobre el pluralismo político, los partidos y las garantías en la estabilidad a la hora de formar gobierno, ¿no? Si eso nos parecía preocupante en junio, pues ahora todavía el tema tiene más actualidad. Es verdad que habíamos realizado antes actividades en Calatayud, así que la idea de volver aquí nos pareció fantástica.
Los centros asociados cumplen un papel absolutamente imprescindible en la UNED y un centro como el de Calatayud, es el mejor ejemplo de lo que creo que, además hablo en nombre de todos mis compañeros, de lo que debe ser un centro asociado de la UNED, ¿no? Es el punto de contacto con los alumnos, es un espacio de encuentro entre los profesores de la sede central, otros profesores de otras universidades, los alumnos del centro y otras personas que pueden estar interesadas en cualquier tema. Así que muchísimas gracias a Ana, que nos ha acogido de nuevo aquí, y contamos con la colaboración otra vez, como en ocasiones anteriores, de la Fundación Jiménez Abad, que es un estupendo aliado en estas actividades y en estas materias de partidos, parlamentos, de organización territorial. Verán después que las personas que van a intervenir esta tarde son especialistas en cada uno de los temas que se les han asignado y son personas que, bueno, van a suscitar el interés y van a abrir seguramente espacios de debate. Les aconsejo que aprovechen esa oportunidad y esas posibilidades, y estoy segura de que la tarde va a ser fructífera para todos. Así que nada más. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, yo no es rutina. Quiero agradecer de verdad a la UNED de Calatayud y a Ana Lagunas en especial la posibilidad de estar aquí. La Fundación Manuel Jiménez Abad tiene varios objetivos. El primero es ser una manifestación de las Cortes de Aragón, del Parlamento aragonés, y para nosotros estar en Calatayud es muy importante. Que sea a través de la UNED sería nuestro partenaire natural, y estamos muy contentos, muy satisfechos y agradecidos de que se nos haya dado desde el primer momento esa facilidad, y de antemano digo y pido que esta colaboración se mantenga. Sé que es también tu intención, Ana, y lo incorporaremos así ya periódicamente a nuestro programa. Muchas gracias. Esa gratitud la tengo que extender a la UNED, al Centro de Partidos, a María, a Fernando, con los que llevamos colaborando desde hace ya mucho tiempo, y por supuesto a todos los integrantes que estáis aquí del Departamento de Derecho Político. Ha sido una colaboración de lo más fructífera para la Fundación desde que se crea. Algunas reflexiones podría hacer sobre el tema, no me voy a callar luego, o sea que alguna cosa diré sobre el tema que aquí nos convoca. Has dicho que tenemos reconocidos expertos, tenemos especialistas. Yo creo que tenemos una ausencia, yo creo que nos faltan psicólogos. Porque si no, no es fácil entender también algunos comportamientos y sobre todo algunas consecuencias de los comportamientos. Yo me temo que la política, no solo en España, y este posiblemente sea un dato fundamental para analizar lo que está pasando, está escapando de la racionalidad. Me parece que hablaremos de ello. Está escapando de pautas de racionalidad para poder ser explicada bajo otros parámetros que seguramente escapan a lo que en la universidad podemos hacer, ¿no? El caso es que sí, tenemos una situación en la que hay que pensar que hace 4 años, el día de las elecciones, por la noche, a las 10, a las 11, ya sabíamos quién era el presidente de gobierno. Hasta hace 4 años, por la noche, ya sabíamos quién era el presidente, no había ningún problema. De repente, en 4 años tenemos 4 elecciones. Me decían ayer que es lo que Benzan llamaba democracia radical, una elección por año. Bueno, pues sin quererlo lo hemos conseguido. Una elección por año. ¿Por qué? Yo sigo insistiendo, el problema no son las instituciones. El problema no es nuestro sistema jurídico, que me parece que es todavía adecuado. Si no se ha llegado a ese resultado es porque las personas que tenían que gestionarlo no han sabido gestionarlo, así de claro, porque el sistema permitía y permite perfectamente soluciones.
Dicen entonces, es que hay que cambiar el sistema para dobles vueltas, automatismos, etcétera. Digo, bueno, eso significa que los que son incapaces se reconocen incapaces a perpetuidad y lo que nos piden es un sistema que automáticamente les imponga soluciones. Pero esas soluciones automáticas, sepámoslo, siempre son malas en un sistema democrático, porque la democracia es gestionar el desacuerdo, gestionar la pluralidad y llegar a acuerdos que finalmente posibiliten el gobierno. Te dicen, es que España no tiene cultura de pacto, España no tiene cultura de acuerdo. Falso, es falso. Es decir, en las comunidades autónomas, en los ayuntamientos, tenemos ejemplos clarísimos de acuerdos, de coaliciones, de pactos de todo tipo, incluso de todo tipo ideológico. Por lo tanto, creo que hay que seguir apelando a los psicólogos y a la psicología para tener un apunte adicional a un seminario de este tipo. En cualquier caso, no cabe duda de que es del máximo interés, no cabe duda que tenemos ponentes excelentes y que vamos a tener una tarde de lo más enriquecedora para poder salir con más dudas de las que entramos. Gracias. Bueno, pues entonces por nuestra parte ya nada más. Te dejamos montando la mesa. Y... ¿Me dejas una cosa, Ana? Tenéis aquí unos libros, tú tienes algo que decir también, unos libros. Bueno, habíamos traído unos libros. Una de las actividades, uno de los proyectos del Centro de Estudios de Partidos ha sido la creación de una colección editorial sobre derecho de partidos. Hemos sacado 2 ejemplares de momento, hay otros 2 en el horno. Y bueno, hemos traído aquí, uno es Escritos de Derecho de Partidos, que son unas traducciones de un profesor alemán especialista en Derecho de Partidos, y el otro... sí, Mecanismos de exclusión en la democracia de partidos, es el resultado de un seminario de hace unos años, pero hemos traído algo más, ¿no? Hay un libro anterior que, bueno, en el que también de alguna manera conectamos el Departamento de Derecho Político y la Jiménez Abad, la reforma del Estado de Partidos, un libro imprescindible también, que coordinan Carlos Garrido y Eva Sáenz Rollo. Y aquí no sé si tenemos algo más. Aquí tenemos, sí, tenemos unos ejemplares de la colección Debates Constitucionales. La colección Debates Constitucionales es una colección promovida por la Fundación Manuel Jiménez Abad con la más que colaboración de la editorial Marcial Pons, que pretende, de momento con 24 títulos, introducir el debate constitucional. La idea es, para una posible reforma constitucional, tener encima de la mesa pues 24 temas tratados de una manera divulgativa, tratados de una manera, bueno, no estrictamente académica, de manera que pueda llegar al mayor público posible y además con una vertiente generacional también claramente en los autores. Encima de la mesa está la distribución de competencias de Antonio Arroyo, tenemos también el Senado, el gobierno local por parte de Maite Pérez, el Senado también por Carlos Garrido, pero se han tratado temas como la constitución, la reforma constitucional desde una perspectiva de género, la reforma constitucional, los tratados internacionales, bueno, este tipo de temas. Y tengo que agradecer también a Marcial Pons que saca los volúmenes a un precio muy competitivo. Entonces es una colección que creo que está cumpliendo esa función de divulgación sobre temas que son esenciales en la divulgación jurídica. Muy interesante, muchísimas gracias. Gracias. Eso está bien, eso está bien. Bueno, dejamos paso a que suban los profesores. Miguel y José Antonio Gómez. Bueno, sin solución de continuidad, me corresponde moderar la primera mesa, que tiene como tema la participación en el seno de los partidos políticos.
Uno de los temas que ha sido clave, yo creo, en el debate sobre partidos en los últimos años, y yo estoy leyendo sobre la democracia interna de los partidos, cuánto hemos hablado sobre la democracia interna en los partidos. Hoy tenemos más perspectiva para ver qué ha pasado desde que empezamos a hablar de la democracia interna en los partidos hasta hoy. De hecho, fundamental de participación política, vertebra todo. Esa ponencia le va a corresponder a Miguel Pérez Moneo, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona. Tenemos dos ponencias unidas bajo esa idea de participación en los partidos que creo que van a ser muy ilustrativas. Sí pediría a los ponentes 25 minutos, media hora, para poder y que favorezcáis e impulséis el debate luego, porque creo que al final puede ser lo más rico, con perdón de vuestras ponencias, con perdón de las ponencias, pero si conseguimos que entre todos generar un debate, me parece que son temas que invitan a ello, y entonces tanto Miguel como a José Antonio, que es profesor de Sociología y Ciencias Políticas en la Universidad Complutense, os pediría ese esfuerzo. Los dos son unos estupendos oradores, ponentes y además reconocidos especialistas, o sea que estoy seguro de que lo conseguirán. ¿Empiezas tú? Sí. Por el orden que está en el... Hola, buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. Como ha dicho Pepe Tudela, soy Miguel Pérez Moneo, soy profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Barcelona, y antes de empezar a desarrollar mi presentación sobre participación política y partidos, querría agradecer a las instituciones que están aquí representadas por Pepe, por María y por Ana el que me hayáis invitado a esta jornada, que es de indudable actualidad política, ¿no? O sea, partidos políticos, formación de gobierno, cuando todavía tenemos todas estas incertidumbres que despejar el 10 de noviembre, pues no sé de qué manera podremos aportar algo. Me vais a permitir que empiece con un chiste. He descubierto un humorista gráfico que se llama Sansón, que nos hace echar un poquito menos a Borges, ¿no? Porque tiene un estilo parecido. Aquí veis en una diapositiva una reunión interna de un partido político en el que una de las personas le dice: tendríamos que decir a las bases que la imposición de candidatos forma parte del proceso democrático. Bueno, más allá de lo agudo de la broma, a mí me lo parece, cuando lo leí me reí mucho, aquí aparecen varias ideas que son las que voy a intentar desarrollar a lo largo de mi exposición. Pues básicamente esta idea de estado de partidos y participación política, participación en el interior de los partidos y quién debería participar en los partidos, ¿no? Esto sería básicamente los elementos que van a vertebrar mi ponencia. Si empezamos por la participación en el estado de partidos, pues es un lugar común empezar diciendo que los partidos políticos juegan un papel en nuestra democracia representativa, básicamente porque son las instituciones a través de las cuales se moviliza electoralmente a la población y por lo tanto nos permiten ejercer nuestro derecho de participación política, el que está reconocido en el artículo 23 de forma más clara, que sería el sufragio de derecho activo. A través de la actuación de los partidos políticos llegan de forma ordenada u organizada las demandas sociales al Estado, porque están permitiendo agregar y ordenar las diferentes propuestas políticas que existen en la sociedad. En este sentido nos permiten elegir entre alternativas, van sondeando al electorado según sus preferencias, reducen la complejidad a la que tenemos que hacer frente y en el largo plazo consiguen mediar entre el Estado y la sociedad. Probablemente en este contexto podamos entender esta broma, de nuevo, que hace Sansón, va a aparecer varias veces. No tengo un acuerdo con él, no hay aquí un acuerdo pero me parece que es agudo. Están ofendidos, ¿por qué? Porque nosotros en nuestra sociedad hemos apostado por la especialización y por la división del trabajo.
Y en una democracia representativa hemos apostado porque sean nuestros representantes los que se ocupen de la cosa pública, y consideramos que los ciudadanos ya tenemos bastantes ocupaciones entre el negocio y el ocio como para ocuparnos del gobierno de la República. Y entonces, cuando no está funcionando la labor que esperamos de nuestros representantes, que es que sean capaces de tomar decisiones, pues empieza un determinado malestar. Porque es que además todas las vías que se nos están presentando a los ciudadanos para participar activamente en la política, para participar en la dirección de los asuntos públicos, más o menos están ocupadas por la actuación de los partidos políticos. Tanto me da si de lo que estamos hablando es de generar actitudes políticas, es decir, si alguien está interesado, si quiere comunicar o informarse, más tarde o más temprano va a terminar acabando en un partido político, bien directamente o bien a través de la intermediación que hacen los medios de comunicación. Si lo que quiere es dar un paso más allá y pertenecer o trabajar en el seno de una organización, también los partidos políticos, o quizá ya a día de hoy no exista tanto, pero las entidades satélites de los partidos políticos son las que ofrecen esta posibilidad, ¿no?, de inclusión en una organización. Y, sin lugar a dudas, la participación más clara y más abundante en nuestra sociedad es la participación electoral, se hace a través de los partidos, dado que es a ellos a los que votamos, es la campaña electoral la que nos ayuda, si estamos indecisos, a determinar el voto, o las influencias que recibimos de personas que se han informado a través de los partidos políticos, o nos permiten ostentar un cargo público representativo. De hecho, podríamos decir que la única vía de participación que queda al margen de la actuación de los partidos políticos sería la no convencional. Ejercer el derecho de petición, manifestarnos, revolvernos, la objeción fiscal, hacer pintadas, hacer grafitis, la huelga, el boicot, la ocupación. Bueno, yo vengo de Barcelona y entonces a lo mejor también podría hacer una matización de si los partidos políticos intervienen o no en este tipo de participación no convencional, ¿no? Alguna de ellas es pacífica, otra es claramente violenta y por lo tanto un tanto contradictoria con la idea de participación, porque la violencia se contrapone a la idea de integración que está en la base de todo proyecto participativo. Bueno, en cualquier caso, parece claro que esta relevancia que tienen los partidos políticos en la democracia representativa es innegable, pero no contentos con esto, los partidos políticos han ido ocupando espacios más allá de los representativos, que eran a los que estaban limitados, ¿no? Y se extienden sus tentáculos a organizaciones no representativas a través de los fenómenos de la lotizazione o simplemente del reparto de cargos. O sea, yo no sé si ustedes se escandalizaron como me escandalicé yo cuando en la negociación para formar gobierno no se discutían sobre asientos en el Consejo de Ministros, que es a lo que está capacitado el presidente del gobierno a la hora, ¿no?, de formar gobierno, de nombrar ministerios, sino que entraban puestos en Tribunal de Cuentas o en el Consejo General del Poder Judicial. Ya le hemos dado carta de naturaleza. Hombre, uno podría ser un ingenuo benévolo y pensar que este control continuo que ejerce la organización de los partidos sobre sus parlamentarios o sobre otros cargos institucionales sirve para incrementar el control que ejerce el pueblo sobre la conducción de los asuntos públicos, porque como los partidos participamos todos, pues en el fondo es la base de los partidos la que, al reducir la autonomía de los representantes o de nuestros gobernantes, nos está permitiendo de una forma mucho más eficaz o de una forma mucho más intensa dirigir estos asuntos públicos. Yo me imagino que comparten cierto cinismo conmigo y que realmente la conclusión a la que llegan es a la contraria, que el hecho de que los partidos políticos estén ostentando el monopolio de los canales de representación política e incluso estén monopolizando o tienen un protagonismo excesivo, cuando de lo que hablamos son de técnicas de participación directa, lo que hacen es reducir los canales de expresión de la sociedad civil. Ese estado de partidos se ha convertido en una partitocracia, es decir, son los partidos los nuevos soberanos. Y en este sentido, dado que son los que están ejerciendo el poder político, tendremos que poner la lupa sobre los partidos políticos y ver cómo podremos poner freno a este fenómeno. Y existen distintas estrategias, además, todas entrelazadas entre sí, porque el derecho constitucional tiene pocas soluciones mágicas, no tenemos una varita, sino que lo que tenemos es nuestros libros que nos permiten ir haciendo pequeñas aportaciones a esta obsesión por intentar limitar el poder y generar espacios de libertad.
Uno de ellos sería a través de la profundización en la participación política en un sentido amplio, en los derechos de participación política en un sentido amplio, y establecer nuevas vías de participación directa en los asuntos públicos a los ciudadanos, bien por ejemplo en sede parlamentaria o bien a través de las capacidades que tienen las comunidades autónomas en su ámbito de competencia, nuevos fenómenos. Es una manera de fortalecer a la sociedad civil intentando establecer cauces directos con las instituciones y fuera del circuito de los partidos. Otra parte sería, desde el punto de vista institucional, intentar fortalecer el estatuto constitucional de la oposición para garantizar que la minoría también tenga su capacidad de decir algo y que pueda aportar al debate público, que sea escuchado y, por lo tanto, sientan que forman parte de la toma de decisiones, aunque no de la adopción de la decisión en sí misma. Sin lugar a dudas, el mantenimiento del mandato representativo, fortalecer al diputado individual frente a la organización para colocar al parlamentario individual dentro de los checks and balances del constitucionalismo contemporáneo. Y por último, y es en lo que voy a intentar centrar la ponencia, en asegurarnos que la organización de los partidos políticos sea democrática y, por lo tanto, que podamos incorporar garantías y mecanismos de participación democrática en su seno y, al mismo tiempo, garantizar la posición jurídica del afiliado frente a la organización. De esta manera, a través de esta construcción, a través de la organización interna de los partidos, podríamos controlar a quien detenta el poder político e intentar establecer contrapoderes, dado que los institucionales que tenemos en nuestro sistema de división de poderes parece que no acaban de funcionar por el monismo político. Y aquí abro un paréntesis. A lo mejor a día de hoy hablar de monismo político empieza a ser un poco complicado por esta explosión que nuestro sistema electoral, combinado con la evolución del sistema de partidos, ha provocado. Cierro paréntesis. En cualquier caso, son unas ideas que ya vienen de lejos. La idea de que a través de la libertad interna de los partidos políticos vamos a garantizar la efectividad del sistema democrático, dado que tendrá como objetivo asegurar la libertad en la fuente del proceso político. Claro, podría decirme que estoy siendo alarmista, ¿no? Si vamos cogiendo los periódicos de los últimos meses, vemos que los partidos políticos realizan consultas frecuentes a la militancia, primarias en Ciudadanos, consulta de Podemos sobre la continuidad de sus líderes, por una cuestión absolutamente doméstica, consulta de Podemos sobre la formación de gobierno, primarias abiertas del PSC en Barcelona para escoger a los candidatos. Claro, ¿cómo analizamos, cómo podemos valorar este establecimiento, esta implementación de mecanismos participativos en los partidos políticos? Yo creo que podríamos decir que hay tres perspectivas de análisis. Podríamos decir que desde un punto de vista liberal, el hecho de que los militantes, los afiliados, incluso en algunos casos la ciudadanía pueda participar en los procesos internos de los partidos políticos nos resultaría suficiente. La participación no es un fin en sí mismo y, de hecho, una baja participación o incluso una pasividad es aceptada como una muestra de que el sistema funciona y la gente no se revoluciona. Pero también podríamos tomar un punto de vista más participativo, en el sentido en que entendemos que nuestro funcionamiento, que el funcionamiento de nuestro sistema requiere la participación de los ciudadanos como un requisito de legitimidad. Es decir, podemos medir la legitimidad del sistema en función de la adscripción que tengan los ciudadanos al mismo. Es un medio de expresión política, tiene virtudes educativas, tiene una función pedagógica, un componente moral. En ese sentido, cuando uno participa es porque se siente que forma parte del sistema y ayuda a contribuir, ayuda a fortalecerlo. En ese sentido, la participación es un fin en sí misma y habría que promoverla. Y entonces, en este sentido, lo que hay que hacer es que la militancia participe y participe y participe, y no simplemente a consultas sobre las élites, sino pudiendo extender el ámbito de la participación a otros elementos. Y en ese sentido subrayaríamos con la cantidad de participación, por así decirlo, y estoy haciendo un poco de caricatura, este elemento o esta perspectiva. Y una tercera, diríamos que es una perspectiva deliberativa sobre la participación, en el sentido de que la deliberación constituye el espacio público y tiene que contribuir a la formación de opiniones
Y no basta simplemente con que haya unos instrumentos de participación, sino que tienen que darse ciertas condiciones, la primera de las cuales es una ciudadanía motivada, informada, decidida a dedicar tiempo y esfuerzos a informarse para que la deliberación produzca sus frutos, es decir, que crezca la calidad del resultado del proceso participativo. Claro, esto va un poco en contra de esta idea de ignorancia racional que predomina en la sociedad, donde preferimos no intervenir porque ya nos resulta cómodo. En este sentido, la participación no solo requiere una oportunidad legal para hacerlo, sino que también haya una motivación para que se haga de una determinada manera, con una determinada calidad, a través de un debate razonado, a través del respeto mutuo, de una participación en la que estén incluidos distintos puntos de vista. En este sentido, es el resultado de la participación lo que dará legitimidad al sistema. Si volvemos a los ejemplos anteriores, en los que cada vez más formaciones abren todos sus procesos internos, bien sea de elección de dirigentes internos, de candidatos electorales o decisiones políticas especialmente sensibles a sus bases sociales, podemos tener dudas de si realmente lo que están haciendo es intentar mejorar la calidad del resultado de la participación o simplemente intentando resolver problemas internos debido a malos resultados electorales, intentar colonizar espacio en los medios de comunicación de masas, y para ello pues lo que van a intentar hacer son campañas de marketing y no verdaderos procesos participativos deliberativos, y vamos a poder ver cómo se produce una tensión entre el objetivo que se declara y el objetivo que realmente se busca con esa implementación de mecanismos participativos. Claro, además, si lo que quieren hacer es llamar la participación, tienen unos mecanismos muy inmediatos que, para llamar la atención, pueden banalizar la política intentando centrarla en atributos personales de los candidatos o de las personas que defienden las posturas, y las propuestas políticas o es la construcción de ese resultado pasa a jugar un papel secundario. Una visión todavía más descarnada tenían otros autores clásicos, Michels o Panebianco, en el que dicen que cualquier actividad que vaya a poner en marcha la organización va a servir para un fin: acrecentar, garantizar o perpetuar el poder de los que las controlan. Y por lo tanto, a los líderes no les interesa que la gente participe, sino que les interesa que la gente les participe de un determinado modo, de una determinada manera, en una determinada dirección. Básicamente en dejarles el mayor margen de maniobra posible. Claro, si nosotros estamos viendo que se incrementan unos procesos participativos, pero que tienen como resultado la acentuación de los hiperliderazgos de nuestro sistema político, nos están alejando de una auténtica deliberación política. Están rompiendo todos los contrapoderes naturales del interior de los partidos y están debilitando, por lo tanto, el sistema político, porque deberíamos introducir o reintroducir en algún momento un equilibrio entre intereses divergentes. Ante esta... que se me olvidaba el chiste. Me emociono y se me olvida, ¿no? Esta es un poco la idea de este hiperliderazgo, que muchas veces está basado en una afiliación relativamente pasiva, en el que lo que le interesa es mantener un compromiso social que le pueda venir por razones familiares, por razones sociales, no necesariamente por un compromiso o un activismo político, y que tiende a ser obediente a no ser que haya otros factores que provoquen, ¿no?, la ruptura interna. Ante esta situación, y desde el punto de vista de un constitucionalista, ¿el poder público tiene que hacer algo respecto de la afiliación y la participación en los partidos políticos? Claro, aquí el enfoque que ya hemos adoptado para valorar la participación en los partidos también va a condicionar nuestra respuesta, porque un liberal, alguien que participe de un enfoque liberal, diría que no, que el poder público no tendría por qué hacer nada, porque no es necesariamente negativa la apatía política. Y por lo tanto, la mera posibilidad de que se pueda participar, o sea, la mera enumeración de unos derechos mínimos en la ley de partidos ya sería suficiente. Y además no cabría la menor duda de que el afiliado siempre tiene la posibilidad de salir del partido político con el que no está de acuerdo y organizar uno en paralelo. Porque la clave para un liberal
no sería lo que ocurre en los partidos. La clave para un liberal sería la lucha interpartidaria. Esto es lo que nos permitiría tener suficiente oferta, ¿no? Aquí tenemos a Más País, ¿no? Ahora que si el problema que tenemos para formar gobierno es que nos falta oferta, pues vamos a incorporar más oferta porque no es un problema interno de los partidos. Los otros dos enfoques, y el participativo, el deliberativo, en cambio, sí que reclamarían un mayor compromiso y, por lo tanto, sí que demandarían al poder político que hicieran algo al respecto. Habría que buscar estímulos o habría que encontrar paliativos que frenen la apatía, que estimulen la participación, ¿no? ¿Cómo? Pues para los participativos a lo mejor sería simplemente incrementar instrumentos o fomentar la socialización, las funciones pedagógicas, las funciones educativas de los partidos políticos. Para los deliberativos pondrían el acento en la función de agregación de intereses, es decir, una expresión libre de los ciudadanos, que se puedan incorporar al debate político todas las voces, todos los intereses, una elevación de la formación de los ciudadanos a través de la discusión pública y el debate. Y en el ordenamiento jurídico español hemos tomado alguna postura al respecto. Ahí predomina alguna de estas perspectivas. Claro, aquí es donde entra la interpretación, que es donde nos sentimos muy incómodos los juristas, ¿no?, con la interpretación. Y yo creo que sí, que la Constitución española no es neutra ante estas tres perspectivas, porque el artículo 6 de la Constitución, que reconoce a los partidos políticos, exige que la estructura y el funcionamiento interno de los partidos sean democráticos, y lo hace con una finalidad, que si lo vinculamos a la idea del 9-2, de una participación real y efectiva de los ciudadanos y de los grupos que se integran, yo creo que establece un mandato al legislador de que algo tiene que hacer, por lo menos para garantizar los derechos fundamentales de participación del afiliado. Y aquí yo diría que quizá deberíamos empezar a construir los derechos de los afiliados en el interior de los partidos más bien vinculados al artículo 23 de la Constitución y el derecho a la participación política, que no al derecho de asociación, porque la relevancia externa de las decisiones que se toman en los partidos políticos creo que hacen que dogmáticamente estén más en esta órbita que no en otra. De hecho, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, yo creo, ¿no?, la sentencia 56-96 va un poco en esta línea, ¿no?, de decir, esto es una carga para los partidos, el reconocimiento de unos derechos de participación a los afiliados. Y por lo tanto, del Estado lo que podríamos esperar es que delimite cuál es el alcance de la cláusula constitucional referida a la organización y el funcionamiento interno de los partidos políticos. Que a lo mejor no hace falta que llegue a un detalle reglamentista y con una serie de principios que marquen el cauce de la libertad de autoorganización de los partidos sería suficiente, que sirvan como el punto de base para que el afiliado tenga una posición jurídica frente a la organización y no lo deje en manos de la organización, y sobre todo que sirvan de pauta para que los tribunales de justicia puedan resolver los conflictos endoasociativos de una manera que sea congruente con lo que yo asumo que se deriva de la Constitución española, porque por supuesto esto es objeto de debate y no hay una voz unánime en la doctrina. Claro, en segundo lugar, el legislador lo que tendría que hacer es concretar cuál es el contenido mínimo de la democracia interna. Y claro, aquí hay distintas posibilidades, porque hay distintos modelos, porque el carácter ideológico de los partidos como organizaciones hace que de ellos se deriven distintos tipos de modelos organizativos. Y el legislador tiene que ser respetuoso de esa libertad ideológica que está detrás de la organización de los partidos y dejar un margen para que cada partido tenga una cierta capacidad de diseñar su estructura y organización, porque distintos partidos políticos, distintos modelos de partidos generarán o requerirán distintos modelos de participación de la galaxia que generan a su alrededor. Más allá del elemento concreto que pueda generar una ley de partidos, esta concreción, yo creo que puede tener otro tipo de efectos muy difícilmente mensurables para los juristas. A lo mejor los que se dedican a la politología o a la sociología tienen herramientas o nos pueden dar pistas a este respecto. Pero yo creo que la propia legislación, tomando partido decididamente por la participación en el interior de los partidos, desempeñará una función pedagógica y legitimadora de la actuación de los partidos conforme se desarrollen en torno a la pauta marcada.
ayudarán a racionalizar y promocionar una dialéctica democrática y la libertad de los individuos dentro de los partidos, incentivando procesos de participación. Y puede que incluso ayude a vencer los incentivos negativos que tienen los partidos hacia la democratización. Esta es la eterna duda de si el incremento de la participación frena el declive de la militancia o de la afiliación, pero podría ayudar a restablecer un vínculo con la ciudadanía de los partidos, prestándoles cierta legitimidad, porque no se les concibe como defensores de intereses espurios, sino que conectados con los que nacen de la sociedad, o incluso, pues eso, como una mera cuestión estratégica de servir de canales de comunicación con la sociedad. Claro, en el nivel práctico tengo muchas ganas de escuchar lo que tiene que decir José Antonio, lo que tenéis que decir los que venís a continuación, pero parece que tenemos un dilema, porque los partidos se deben a la vez a dos públicos, a su militancia y a sus votantes. Y no siempre los intereses de la militancia y de los votantes coinciden, y esto genera una tensión enorme en el interior de los partidos, ¿no? Si no me equivoco, se ha configurado en la politología que no puede satisfacer a ambos al mismo tiempo, dado que unos tienen una carga ideológica mucho más intensa que genera, ¿no?, un control mucho más intenso sobre las élites partidistas. Habría que vencer, por otra parte, los que somos reticentes a estos instrumentos participativos que parece que tienden a ser utilizados para legitimar simplemente las decisiones de la cúpula, o que al final lo único que hacen es favorecer a una minoría activa que a través de los cauces participativos quieren imponerse al conjunto de la militancia. La última reflexión que quería hacer, y pasaré relativamente rápido para mantener este tiempo de debate que nos pedía Pepe, era la duda de a quién teníamos que llamar a participar en los partidos políticos. Y yo creo que aquí en algún momento hemos pecado de un determinado optimismo a la hora de ver modelos como el argentino, como el chileno, como en algunos estados de Estados Unidos, en el que establecían unos procesos de selección de candidatos muy abiertos, en los que incorporaban a todo el electorado a la hora de participar, independientemente de su adscripción ideológica. Y yo empiezo a tener dudas de si realmente la conformación del demos, entre comillas, del partido político, debería ser equivalente a la que reclamamos en el Estado. Y ello por una cuestión que la verdad es que probablemente sea una perogrullada, pero que le he estado dando vueltas últimamente, que es simplemente que el Estado no es una organización de adscripción voluntaria, y por lo tanto todo el mundo pertenecemos a un Estado y sus decisiones se nos imponen a todos. Los partidos políticos tienen una base de adscripción voluntaria y por lo tanto, claro, obligar al incremento de esta participación, a extender esta participación, podría generar unos efectos perversos sobre la propia organización. La duda tengo en qué hacer con esas decisiones de los partidos políticos que sí que se nos imponen a todos y que en determinadas ocasiones constriñen o limitan nuestra participación. Yo soy originario de Castilla y León, y en Castilla y León durante varios años, como en otras partes del territorio, de forma hegemónica, gobernaba un partido, y casi que la participación electoral era irrelevante, porque sabías quién iba a ganar, pero no sabías si iba a ganar por mucho o por muchísimo, ¿no? Parece que va cambiando. Claro, entonces llegaba un momento en que realmente el reparto de poder no se hacía en el proceso electoral al que estábamos convocados la ciudadanía, sino que se hacía de puertas para adentro, en el proceso, ¿no?, y en las luchas internas, clandestinas, que tenían en el interior de los partidos políticos, porque incluso los partidos que se presentan de una forma más homogénea hacia el electorado tienen sus propias corrientes internas, a lo mejor no las llaman corrientes, las llaman sensibilidades, como sea, pero tiene una consecuencia para el gobierno de la cosa pública. Entonces, yo terminaba pensando que, más que votar, me interesaba a lo mejor poder participar en el Congreso y aspirar a que fueran los conservadores los que gobernaran y no los liberales, o que fuera al contrario, ¿no?, los guerristas los que gobernaran y que no fueran otros sectores del Partido Socialista. Aquí, claro, si partimos de la galaxia de relaciones que producen los partidos políticos, el modelo clásico pues sería el que habla de la periferia de los partidos,
¿no? Un poco más alejados, más volátiles, electores, algunos simpatizantes, los que hablan de la estructura, distinguiendo entre militantes, simpatizantes, o de los que hablan de la organización, de los que ya se dedican. Pero ha habido un fenómeno que ha revolucionado un poco el cómo nos relacionamos con los partidos políticos, que sería la introducción de los elementos técnicos y que, más allá de lo que establece Duverger en 1957, Scarrow en 2014 intenta formalizar diciendo que es que ahora, claro, la militancia empieza a ser muy distinta, porque al adoptar las técnicas de comunicación típicas de las nuevas tecnologías, hace que la vinculación con los partidos políticos sea flexible y cambiante, que no tenga costes casi la afiliación o la desafiliación de los partidos políticos, y que sea un poco complicado distinguir al seguidor de la red social, del oyente del partido, del donante a través de los mecanismos de crowdfunding, y que esto tiene un impacto en los procesos participativos de los partidos, dado que los partidos como organizaciones también están mutando de la imagen que mantenemos, al menos los profesores de Derecho Constitucional, de viejos partidos de masa, hacia partidos mucho más convertidos en maquinarias electorales, que lo que les interesa es captar datos a través de distintas estrategias de participación, que no dar voz a estas personas que se acercan al partido. Y entonces esto me hacía pensar que para desarrollar, bueno, este es el chiste de la diapositiva, en el que se ven las distintas formas en las que alguien se podría acercar a un partido político. No, yo militar no, yo quiero ser candidato, ¿no? O sea, yo para qué tener un compromiso con la organización, yo lo que quiero es otra cosa. Lo que me hacía pensar era intentar estudiar y ver cuáles eran las consecuencias de los factores que determinan la participación, que podrían ser unos factores desde la oferta, es decir, desde el sujeto que quiere participar, sus rasgos individuales, psicológicos, socioeconómicos, si hay un sesgo en la participación en los partidos en función de determinadas adscripciones étnicas, de sexo, de raza, de edad, de niveles económicos, y por lo tanto esto puede tener un impacto en la creación del discurso que llega al debate político, ¿no? O en las aptitudes que tienen los sujetos, y por lo tanto a lo mejor habría que actuar para fomentar la participación en las escuelas, educación para la ciudadanía, la normalización de la participación, o en algo que desde el derecho yo no tengo muy claro cómo lo podríamos hacer, en el cambio de las normas sociales, de la valoración que tenemos sobre la participación y la opinión que tenemos sobre los sujetos que participan o no participan, o sobre determinados elementos sistémicos, ¿no? El desarrollo económico, el nivel cultural, la cultura política, la estructura del Estado, o los propios que puedan ofertar los partidos como organizaciones, ¿no? Los mecanismos en sí que generan los partidos como organizaciones, o los estímulos que genera nuestro entorno. O nos podríamos centrar en por qué los partidos políticos promueven la participación, costes, beneficios que tiene para los partidos políticos fomentar la participación, si realmente tiene un coste de oportunidad, si las nuevas tecnologías pueden abaratar estos costes que genera la organización de procesos participativos, y estamos detectando una tendencia a cambiar los mecanismos presenciales de participación por mecanismos telemáticos, lo cual a su vez puede tener una consecuencia en la propia estructura de la organización, porque se pierde el contacto social que podía generar el ritual de ir a votar a la sede del partido, porque era un punto de contacto, y se puede convertir en un fenómeno de ciudadanos aislados en sus ordenadores, participando, pero no conviviendo y no generando tejido social. El coste programático, el coste organizativo, las tensiones que genera el hecho de someter a la militancia o a la afiliación a decidir determinadas cuestiones, si realmente queremos que decidan. O sea, si las votaciones son siempre a la búlgara, pues realmente parece que no estamos centrando el debate participativo en el sitio que toca, o en las características que tienen nuestros partidos actuales y qué tipo de necesidades de participación generan. Para concluir, no me atrevo a hacer una gran conclusión, porque en el fondo creo que solo he planteado dudas y que he dado pocas respuestas, pero lo que sí que tengo relativamente claro es que si queremos que los partidos políticos sigan siendo unas instituciones o sigan siendo unas organizaciones que nos sirvan
para fortalecer nuestro sistema político, no podemos profundizar formalmente en la participación, sino que frente a la demoscopia que sondea, que entrevista o que encuesta a los ciudadanos, creo que tendríamos que contraponer una democracia que escucha, que delibera y que los haga copartícipes de los principios y criterios de referencia de la acción política del Estado. Claro, mi gran problema es que la deliberación en el interior de los partidos tiene un defecto, que los partidos son organizaciones ideológicas y por lo tanto tienden a organizar a los iguales. Como dice esta frase, al final, si no tenemos presente al otro punto de vista en la habitación, la deliberación carece un elemento que nos va a permitir, ¿no?, construir y elevar el debate. Y a lo mejor esta deliberación es la que se tiene que tener lugar en el ámbito institucional y no en el seno de los partidos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Miguel, porque eso se trata de plantear dudas, de aclarar también algunas cosas. Yo no sé si esto funciona, pero tampoco importa. Y por haberte ceñido estrictamente al tiempo. Bueno, a continuación, como he señalado ya la presentación sobre la democracia interna en los partidos políticos, José Antonio Gómez Sánchez, que es profesor de Ciencia Política y Sociología. Bien, buenos días. En primer lugar, muchas gracias por su amable invitación, muchas gracias por su asistencia. ¿Se ha entendido? Ahora sí. ¿Ahora? Sí. Y muchas gracias por su amable asistencia. Se puede empezar con un desacuerdo, incluso dos desacuerdos. El primer desacuerdo es con José Tudela, que nos decía que piensa que no hay un problema institucional en España. Diré lo contrario, sí, lo tenemos y es muy grave. Es decir, la pieza clave del sistema político español y de otros sistemas políticos europeos, que son los partidos, están seriamente dañados y seriamente estropeados. Funciona el Congreso, funciona el Senado, funciona el Gobierno, bueno, el Gobierno en funciones, el Tran-Tran, funciona la institución de la moción de censura, lo vimos, funciona a medias la institución de la moción del voto de investidura, funcionan las instituciones, pero la institución que subyace a las constituciones europeas no está funcionando desde hace bastantes años. En Francia el sistema político fue literalmente laminado y se salvó porque Francia tiene un sistema presidencialista que permitió elegir un presidente de la República que más o menos sostiene el edificio constitucional. Gran Bretaña tiene una crisis de los partidos y una crisis constitucional que estamos viendo estos días y que suerte tendrán si en los próximos años todos los aquí reunidos viviremos para ver cómo se disuelve el Reino Unido. No entra ya dentro posible. En el caso de Alemania, los dos grandes partidos tienen serios problemas que se manifiestan básicamente en una gran pérdida de apoyo popular y también en un gran retroceso del número de afiliados. Y en Italia acabamos de ver, por ejemplo, la situación que se creó en su gobierno con un vicepresidente del gobierno queriendo poner una moción de censura al presidente y como otra vez un viejo político democristiano, antes fue un viejo político del PC, tuvo que sostener el edificio constitucional italiano para que aquello no se viniera abajo. En el caso de España nos estamos acostumbrando a cosas que creo que no es posible que nos acostumbremos. Es decir, creo que demuestran que en el sistema político español la institución de los partidos funciona patológicamente mal, desde hace varios años por lo menos, y ha ido empeorando a lo largo del tiempo. Es decir, no parece razonable que una decisión como llegar a un acuerdo de gobierno o no llegar a un acuerdo de gobierno y convocar unas elecciones cuando se dispone de una mayoría parlamentaria la pueda tener o la pueda tomar un secretario general de un partido sin reunir siquiera a su parlamento interno, en el caso del PSOE, el Comité Federal. No parece razonable lo que hemos visto hace unos días, y es que en el tercer partido del país el presidente del partido cambie los estatutos, saque a varias personas de la ejecutiva y meta a otras personas en la ejecutiva simplemente por su voluntad. No hubo reunión de un congreso, no hubo reunión del parlamento interno del partido, no hubo nada. Hubo una comunicación así durante el verano que salió en los medios de comunicación. No parece razonable que aparezca un partido, por cierto, un nombre muy similar a un conocido diario que lo apoya, donde básicamente el partido se constituyó anteayer
en la explanada del Centro Cultural Galileo, y ayer en una votación, no sé muy bien qué es lo que votaban, en la sede de UGT. No parece normal nada de esto. No parece normal que en la Junta Directiva Nacional del PP, por ejemplo, se pasara 3 años sin reunirse mientras el partido iba sufriendo la erosión derivada de tener un secretario de Finanzas que, pues tenía ciertos problemas, y un presidente del partido que le enviaba ciertos mensajes por SMS. Como nada de esto es normal, y no debería serlo, y no cabe en cabeza humana que una organización política funcione así, es evidente que tenemos un grave problema institucional. También pasa en Gran Bretaña, fíjense cómo está Gran Bretaña. ¿Qué está pasando aquí? Supongo que ustedes son de ciencia política o de derecho. En 1967, quiero recordar, un gran politólogo alemán, que la verdad es que ha pasado a la historia solo por un artículo, unas 15 páginas, Otto Kesheimer, desarrolló la teoría del partido de todo el mundo. Es una excelente teoría que encaja muy bien con los partidos que hemos ido viendo a lo largo del último medio siglo. La teoría de Kesheimer es que los grandes partidos del periodo entre guerras e inmediatamente posteriores a la Segunda Guerra Mundial, los partidos socialdemócratas, los partidos conservadores o democristianos, fueron, conforme iba asentándose el crecimiento económico, y también hay que decir, y conforme se iban asentando las decisiones políticas de los grandes gigantes de la política europea que encabezaron los gobiernos de la posguerra, de la post-Segunda Guerra Mundial, esos partidos fueron relajando sus compromisos ideológicos, fueron relajando, digamos que el papel de los afiliados en sus propias organizaciones, y se iban convirtiendo en partidos que, por así decirlo, tenían menos tensión entre ellos, y también, digamos, que menos tensión interna. Démonos cuenta también de una cosa, y seguro les va a sorprender, y que yo me la encontré en las memorias de un político español de la época republicana. El día de febrero, no me acuerdo de la fecha, en la que se celebraron en España las elecciones que han pasado a la historia, como las elecciones del Frente Popular, en febrero de 1936, murieron en España en escaramuzas cerca de colegios electorales 5 personas. Esto hoy sería algo completamente impensable. Por tanto, la política se consiguió relajar, la política se consiguió hacer una actividad mucho más pacífica, y eso implicó también un cierto templar en el sentimiento de los afiliados y el sentimiento de las personas implicadas en la política. Los partidos de todo el mundo, los catchor parties, no pudieron renunciar a el enorme capital de base social y de lazos sociales que heredaron de sus partidos o de sus anteriores formas, partidos antecedentes, en el caso alemán el Zentrum Católico en relación con la CDU, o en el caso también alemán la socialdemocracia del periodo entre guerras con la socialdemocracia de la República Federal en el periodo de posguerra. No pudieron renunciar, y era lógico, al inmenso legado de señas de identidad de sus partidos antecesores o de sus etapas anteriores. No podían renunciar, lógicamente, a sus afiliados, y desde luego no podían renunciar a sus estructuras organizativas. Un partido es una institución, pero una institución muy peculiar. Un partido no es un esfuerzo voluntario de participación de un montón de gente. Un partido es una estructura increíblemente complicada, que sirve para canalizar una actividad política. Y esa actividad política tiene que canalizarse a través de unos procedimientos y de unos organismos que la hagan previsible. Lo que está ocurriendo ahora en España, y todos ustedes lo habrán comentado, lo hemos comentado todos y todos lo sentimos, es que de pronto parece que la política estuviera en manos, o estuviera dependiendo de los antojos de 5 señores. Y a lo peor esta es verdad. Depende de las simpatías o antipatías que se establezcan entre 5 señores, ¿no? Es decir, uno se deja barba para no parecerse al otro, el otro dice no va a pactar con el de más allá, el de más allá dice tampoco le importa lo que diga lo que importa es lo que diga el otro tiene a la izquierda, con el que además se lleva muy mal, el de la izquierda dice él se lleva mal con todos, y de pronto aparece otro que nos dice que él está dispuesto a llevarse bien con los dos, ¿no? En el otro lado hay otro que dice nosotros nos llevamos mal con todo el mundo, queremos llevarnos mal con todo el mundo. Bueno, si estos son los mensajes, y creo que no he caricaturizado demasiado, tenemos que reconocer que aquí está pasando algo. La política, como toda actividad seria,
tiene que ser una actividad previsible. Es decir, no podemos conducir un coche si pisamos el acelerador y no sabemos si el coche va a responder o no va a responder. Si giramos el volante y no sabemos si va a responder hacia la derecha o va a salir hacia la derecha. Así no son las instituciones humanas. Las instituciones humanas necesitan previsibilidad, y la previsibilidad en las instituciones humanas complejas, en las organizaciones humanas, deriva de que haya una organización que suele ser muy compleja. Los partidos cachol evolucionaron, y esto ha ido siendo, digamos que, retransmitido por algunos autores que han ido elaborando distintas teorías. Primero evolucionó hacia lo que Angelo Panebianco llamó el partido electoral, es decir, un partido que daba esencial importancia a la actividad electoral y, ojo, esto, bueno, queda entre líneas en Angelo Panebianco, pero en España sabemos que es importante, también a las actividades de financiación interna. Las campañas electorales son muy caras y eso hace que crezca el peso de lo que yo he llamado en alguna ocasión la sede. Pongan ustedes la dirección que quieran a la sede. Puede ser el barrio de Argüelles, puede ser el barrio de Salamanca, puede ser, no sé cómo se llama, la sede de Convergencia o de Unión en Barcelona, pero créanme que la sede de Unión y la sede de Convergencia saben mucho de financiación, quizá más que las otras. La política es muy cara. En lo que planteaba Panebianco es cuidado, o bueno, lo que prevenía Panebianco es las organizaciones van evolucionando, las organizaciones partidarias van evolucionando hacia dar una preeminencia fundamental a la actividad electoral y también en dar una preeminencia fundamental a la actividad de financiación. Cathy Meyer, hará unos 15-20 años, hicieron otro bonito artículo diciendo que, desarrollando una buena teoría, que, hombre, los partidos son unos híbridos, la idea de híbrido es mía, creo, son unos híbridos que están en una relación oscilante entre la sociedad y las instituciones. En esa actividad oscilante, en ocasiones, y estamos en un momento histórico en que se están acercando mucho más a las instituciones, hacia el Estado, y están desprendiéndose de la sociedad. Esto ya lo previno Kirchheimer, el primer autor que cité, el del Cachol Party, el partido de todo el mundo. Kirchheimer, en el final de su maravilloso artículo, viene a decir: la gran duda que tengo es si estos partidos que ofrecen formas de participación muy laxas, que han perdido una relación ideológica con sus votantes, serán suficientes para sostener o para conseguir encarrilar, para conseguir encauzar las demandas de las sociedades si sobreviene una grave crisis. Bien, la grave crisis sobrevino a partir de 2007 y la duda de Kirchheimer ya no fue una duda, sino fue una profecía que efectivamente se cumplió. El gran problema de los partidos europeos y en parte de los americanos es que ya los grandes partidos europeos, socialdemócratas, democristianos y conservadores, y a medias los liberales, ya no consiguen encauzar las demandas de sus sociedades. Hay que decir también dos cosas, me gustaría añadir dos cosas. Una, creo que el derecho constitucional está particularmente mal colocado para entender que por debajo de las instituciones están los partidos. Esto ya lo dijo Hans Kelsen en los años 20. Y Hans Kelsen abogó por la idea de constitucionalizar los partidos y regular su funcionamiento. Y su argumento era muy sencillo. No hacerlo implica esconder la verdadera esencia de la política. Las grandes decisiones de la política se toman dentro de los partidos o se toman en conversaciones entre los partidos. Las instituciones son simplemente el escenario en el que se escenifican esas decisiones, como hemos visto estos días en esta política escénica a la que hemos llegado. Esto también lo decía un gran autor español que supo mucho de partidos y derecho, que era Manuel García Pelayo, en su Estado de Partidos, un libro que creo que deberíamos de releer, sobre todo algunas páginas en las que habla de cómo son los partidos. Dense cuenta, por ejemplo, de que la Constitución española solo habla del artículo 6 de los partidos, con una declaración absolutamente genérica que nada compromete. Pero hay otros dos momentos en donde la Constitución española parece acercarse a los partidos y no lo hace. Cuando se habla... Es el mío. Bueno, ya callará. Cuando se habla de que el rey llamará consultas a los representantes de los grupos políticos, no habla de los partidos.
En otro momento habla, creo que en el artículo 68, de que el Congreso se elegirá con criterios de representación proporcional. Es evidente que los ponentes constitucionales y los casi 600 legisladores constituyentes sabían que los criterios de representación proporcional implican listas de partidos. No lo dijeron. Da la impresión de que en nuestra Constitución, y en general en todos, los partidos fueran algo así como el reverso tenebroso de la política. Algo que existe, pero que no queremos decir. Pretendemos decir que la representación política de nuestras sociedades brota espontáneamente de un vínculo puro y voluntario entre los electores, los representados, y sus representantes, que aparecen mágicamente un buen día, el día que se constituye el Congreso y el Senado, aparecen ahí y juntos forman la soberanía nacional. No es así y todos lo sabemos. El derecho constitucional se ha ocultado la realidad de los partidos. Y al hacerlo, se ha ocultado también, y nos impide comprender, la enorme complejidad de lo que es un partido. Antes en la comida, con una persona está aquí presente, que algo sabe de partidos, por cierto, decían que un partido, llegábamos a la conclusión, era yo el que lo verbalicé, que un partido es una organización muy compleja, en donde lo esencial es que tiene que gestionar todas las pasiones humanas. Dentro de un partido, si alguien ha estado en un partido, puede creerme, y me lo confirmará, dentro de un partido se viven amores apasionados, a veces hasta sexuales. Se viven odios enconados, realmente odios africanos o cartagineses. Se viven admiraciones más allá de toda medida. Se viven viles intereses. Si alguien pregunta por qué te has afiliado a un partido, pueden creerme que en una parte proporcionalmente importante de los afiliados a los que se les pregunta, nos dirán que por motivos ideológicos, pero ustedes les verán ni siquiera en el fondo de los ojos, en las mismísimas pupilas, para ver qué saco de aquí. Es legítima esa ambición, es legítima la ambición política. Cualquiera puede querer ser concejal, diputado, senador, ministro o diputado autonómico, cualquiera. Mi duda es la siguiente: ¿tiene España capital humano suficiente para rellenar del orden de 80.000 puestos que dependen de la política tras cada proceso electoral? Echen ustedes cuenta. Diputados, senadores, asesores, miembros del gobierno, 20 ministros, 100 asesores, del orden de 160 a 200 directores generales, asesores en las direcciones generales, delegaciones del gobierno, 17 minigobiernos autonómicos, ahora con más consejerías, antes eran alrededor de 10, ahora estaremos en torno a 12, asesores, gabinetes, más asesores. No creo que bajemos de 80.000 y además 60.000 concejales. Yo creo que tenemos un serio problema de organización de la política, que afecta a los partidos. Los partidos no pueden abastecer esa cantidad de personal político, simplemente. Tenemos un problema de organización de los partidos. Miren, los partidos españoles han seguido una trayectoria que nos ha conducido a donde estamos, que hoy ya parece claro, y a todo el mundo habla en los periódicos de hiperliderazgo, de enormes liderazgos. Bien, podemos llamarlo como ustedes deseen, me da igual. Bien, los partidos españoles, a lo largo de los últimos 40 años, voy a entrar ya en los mecanismos de los partidos, a lo largo de los últimos 40 años, desde que 70-73, los partidos empiezan a configurarse cuando se empieza a presentir que el general Franco morirá algún día y que por lo tanto quienes quieran estar en política tendrán que tener plataformas desde las que trabajar y presentarse a la opinión pública. Bien, esos partidos, por ejemplo, han pasado de organizar sus congresos cada año o cada 2 años, cada año Alianza Popular, cada 2 años el PSOE, han pasado a organizarlos, bueno, ya no hay plazos. Ahora se organizan cuando el jefe quiere. Incluso hemos llegado a una perversión tan increíble, y es que cuando un partido, uno de los grandes partidos, pierde las elecciones, el jefe convoca inmediatamente un congreso para ganarlo. Fíjense ustedes en algo también patológico. En las elecciones de 2004, de 2007, 2008 y 2011, el dirigente del Partido Conservador convocó un congreso y lo ganó en los 2 partidos. Es completamente insólito. Es un funcionamiento anómalo. ¿Cómo es posible el que pierde las elecciones gane el Congreso y además por goleada? No es razonable eso. Los parlamentos internos de los partidos han sido completamente anulados.
¿Qué es un parlamento interno de un partido? Es la reunión de los dirigentes secundarios, ya sea a escala regional o ya sea a escala nacional. ¿Qué importancia tenga que se reúna? Una importancia decisiva, porque un parlamento interno le recuerda al dirigente máximo del partido que tiene límites, porque puede votarle una moción de censura, o debería poder votarle una moción de censura, porque los dirigentes que se sientan ahí en una sala como esta, donde se sientan 150 señores, le pueden decir al dirigente máximo del partido, que se sienta aquí, oye, lo estás haciendo a medias, y con ese a medias ya nos hemos entendido, porque le pueden pedir cuentas. Es decir, ¿cómo es posible que el PP, por ejemplo, se quedara absolutamente sorprendido de que perdiera las anteriores elecciones municipales? ¿Recuerdan ustedes la cena? Sí, fue increíble. Es decir, se había montado una marquesina en Génova para que salieran los dirigentes. Perdieron por goleada y quienes salieron fue media docena de obreros, todos ellos con monos, se pusieron a desmontar la marquesina. Es decir, ¿cómo es posible pasar eso? Solo cuando un partido ha llegado, y la dirección de un partido ha llegado a tal grado de desconexión con la realidad que simplemente lo hace posible. Los parlamentos internos, la reunión de los dirigentes por debajo de la élite nacional o por debajo de la élite regional, tienen que reunirse, y tienen que reunirse cada 4 o cada 6 meses, porque son el órgano de control dentro del partido. No esperen que en un congreso o en un parlamento interno haya votaciones que se dividan 50-50, 60-40, etcétera. Nos dirán, los periodistas nos dirán, que hay votaciones a la búlgara. Claro, es lógico. Es lógico porque, ya les decía, en un partido está en toda clase de pasiones. También la pasión de no enfrentarte a la dirección, al menos no enfrentarte abiertamente si no tienes claras posibilidades de ganarle. Y por lo tanto, quienes están en desacuerdo enseñan la patita, por así decirlo, pero no se enfrentan abiertamente y raramente empiezan a votar en contra. Estas son las reglas también de un partido. En España hemos llegado a un punto tan increíble que los candidatos se enteran de que los candidatos, imagino, se enteran antes, que la opinión pública en los cuadros regionales del partido se enteran por el periódico de quién va a encabezar su lista. Los dirigentes del PP en Barcelona se enteraron de que Cayetana y su Katana iba a encabezar la lista de Barcelona. Acabo de darme cuenta de que he hecho casi un ripio. Cayetana, Katana, Barcelona. Bien. En Madrid, las listas de Madrid las ha hecho el secretario general o las ha hecho el presidente nacional. En el PP de Madrid, por ejemplo, teniendo en cuenta las cosas que pasaban, se llegó a un extraño acuerdo, y es que el alcalde era el designado alcalde, el número 2 lo ponía Génova, el número 3 lo ponía el aparato de Madrid, Esperanza Aguirre, para entendernos, y el número 4 lo ponía el alcalde, y así sucesivamente. Esta es la situación en la que han llegado nuestros partidos. ¿Es esta una situación que se dé en otros países? No. Yo creo que aquí el gran problema, para darnos cuenta de que lo nuestro es una situación patológica, es que en otros países estas situaciones no se dan. En Alemania, la ley de partidos establece que los partidos tienen que tener congresos por lo menos cada 2 años. Y créanme que se cumple religiosamente. Aguarden ustedes al fin de semana de la Concepción y verán que en ese fin de semana la CDU, con Angela Merkel a la cabeza, organiza un congreso. Y Angela Merkel salía normalmente elegida por un 80-90% de los votos. En el penúltimo salió con el 70%. Se dio cuenta de que era el momento de elegir una sucesora. El mensaje estaba claro. No tuvo que perder ninguna votación. Le bastó con darse cuenta de que ya había bajado el 80% y de que ya iban a empezar los problemas internos. Estos días de septiembre, los 3 partidos británicos han organizado sus conferencias anuales. En Gran Bretaña son conferencias anuales, son congresos anuales. Los partidos británicos son un poco raros porque allí el grupo parlamentario tiene mucho peso, opera realmente con el Parlamento interno, y son las conferencias las que funcionan como congreso. Son las que aprueban la política del partido. ¿Aprueban siempre las mejores políticas? No. La democracia interna no nos garantiza que se elijan las mejores políticas. Nos garantizan que la política sea previsible, lo que es mucho, y que no dé bandazos. Por ejemplo, este último fin de semana, el Partido Laborista, malhadadamente encabezado
por Corbyn, él ha aprobado la insólita resolución de que habrá unas elecciones anticipadas, las ganará, después Corbyn se irá a hablar con la Unión Europea, negociará un nuevo tratado y después habrá un tratado en el que se ofrecerá al pueblo británico entre salir de la Unión Europea y aprobar el tratado. La cosa es tan loca que la primera pregunta que dirigieron los periodistas a Corbyn y a la portavoz del partido fue: muy bien, entonces el Partido Laborista ¿qué pedirá? ¿Que se salga de la Unión Europea o que se apruebe el tratado que supuestamente van a negociar ustedes? No había respuesta. La siguiente pregunta fue: oiga, ¿de verdad creen ustedes que la Unión Europea, después de haberse pasado 3 años negociando con la anterior primer ministra, solo porque lleve Corbyn, que por cierto va perdiendo las encuestas, va a negociar otro tratado? Pero lo previsible del Partido Laborista, encabezado por Corbyn, era que una vez más la dirección del Partido Laborista volviera a tener una posición equívoca sobre la Unión Europea. ¿Eso es solo bueno para Gran Bretaña? Creo que no. ¿Es una buena política para Europa? Creo que no. ¿Estoy de acuerdo en esa política? Creo que no. Pero lo que sí aseguro es que una política tiene que ser previsible, aunque sea mala. Y los partidos tienen que ser previsibles, que es algo que en España hemos perdido. En Gran Bretaña los congresos son anuales. En Alemania son bienales. En España son cuando decide el jefe, no hay periodicidad ya, ningún estatuto de ningún partido fija ya una periodicidad. El más claro que es el PSOE, que creo que habla algo así como una vez cada 4 años. Hace un par de años se aprobó una ley fantástica en España, en la que es algo así como la ley de régimen jurídico de los partidos, patín patatán, el título son 3 líneas. En uno de sus artículos, cuando a uno de sus redactores le dije: oye, los congresos, ¿por qué no se regularizan? Entonces los 2 portavoces de los partidos, uno me dijo si estaban regulados en esa nueva ley. Me leí el artículo y se lo leí, y resulta que en esa ley no se habla de congresos, se habla de que la dirección de los partidos se renovará al menos cada 4 años. Y otro me dijo que es que los congresos son muy caros. Es decir, estamos en este nivel. Es decir, creo que en los partidos españoles, ellos lo saben, les pueden decir que lo he dicho en público, estamos en un punto en el que nos hacemos trampas en el solitario, y esto indica que son unas instituciones que están seriamente averiadas. La elección de los candidatos. La elección de los candidatos son los grandes caballos de batalla de cualquier partido. ¿Por qué? Miren, un partido está compuesto por muchas personas. Todas esas personas, por el simple hecho de estar afiliadas a un partido, son candidatos potenciales a un cargo público. Y créanme si les digo que en la inmensa mayoría de esas personas, ese cargo público mejoraría sustancialmente su situación económica. Por lo tanto, es lógico que haya pasiones desatadas sobre quiénes van en las listas o quiénes son los candidatos. Estas son realidades humanas que hay que gestionar, porque los partidos son así, son organizaciones humanas y a veces demasiado humanas, como decía Stephanopoulos del círculo interno de Clinton. Bien, en Alemania los partidos, como ustedes saben, en Alemania los diputados se eligen de 2 maneras, en distritos uninominales y en listas regionales. En los distritos uninominales, los candidatos de los partidos han de ser elegidos por una asamblea de afiliados residentes en ese distrito o por una asamblea de compromisarios. Se elige un candidato. Si ese candidato a la dirección regional no le gusta, a la semana siguiente vuelve a convocar otra asamblea de compromisarios, y quien salga elegido en esa segunda elección ya prevalece. Les diré que en Alemania además hay otra institución, la lista de diputados, la lista regional, es elegida también en un congreso regional. Les diré también que hay una sorprendente institución en Alemania que no quiso ser copiada en España. Y es que la votación para la investidura, la censura del candidato a canciller, se hace mediante votación secreta de los diputados. Esto dio lugar a que en 1972, en una moción de censura, solo ha habido 2 que yo sepa, en una moción de censura presentó el dirigente socialdemócrata Rainer Barzel, faltaran 3 votos. Todo el mundo sospechó que había 3 diputados de la CDU que no habían querido votar a Rainer Barzel. Es verdad que esto introduce elementos distorsionadores, pero también es verdad que las organizaciones también necesitan ciertas holguras. Acabo ya.
Organizar un partido no es el desarrollar un llamamiento a que los ciudadanos nos convirtamos en ciudadanos aristotélicos o socráticos preocupados por nuestra sociedad. Nos preocupan nuestros hijos, nos preocupa nuestro trabajo. A mí me preocupa el Mundial de Rugby. Los neozelandeses han elevado el rugby a la categoría de arte y deseo verlos porque son absolutamente maravillosos los All Blacks. Nos preocupan otras muchas cosas. El que tengo que ir al trabajo, el que ir en metro, la gestión de la Comunidad de Madrid es una calamidad, sobre todo la línea 5. No me pidan ustedes que encima me ocupe del partido. Pero hay personas que voluntariamente lo asumen y se ocupan del partido. Primero, hay que garantizar los derechos de los afiliados, indudablemente. Pero en segundo lugar, lo que una ley de partidos tiene que regular es el funcionamiento de los partidos. El que los partidos tienen que tener órganos, tienen que tener procedimientos que definan su voluntad, que definan la voluntad del partido como sujeto político. El problema de todo esto, que no se les escapa, una ley de partidos es esencialmente una ley de autorregulación. Una ley de partidos la hacen las Cortes y por tanto son los propios diputados. No se crean que es fácil. En Alemania, desde que se hicieron los primeros borradores en los años 50 hasta 1965 se aprobó la primera versión de la ley de partidos, transcurrieron algo así como 15 o 17 años. No creo que en España estemos mucho peor todavía, ¿no? Es decir, de que alguien sacó una primera ley de partidos, o la idea de una ley de partidos, que creo que fui yo en el país hace unos pocos años, pues todavía nos quedan 8 o 10 años más para poder seguir esperando, ¿no? Lo que sí creo es que el sistema político español está con una institución clave seriamente tocada, ¿no? Los sistemas europeos también, pero creo que España e Italia empezamos a ir en cabeza de este problema. Nada más, muchas gracias. He dicho que ahora inmediatamente tenemos bien de tiempo y dejaremos 5 minutos entre una mesa y otra, pero tenemos 20 minutos para el debate. Yo quiero haceros alguna pregunta. Lo primero, empezar con tu discrepancia. No es ninguna discrepancia, ¿eh? No hay. Sabía, pero empezaba bien. Digo, has empezado estupendamente. Para empezar, no es ninguna discrepancia. Mi duda, y eso ya es una pregunta, es decir, es verdad, los partidos son una institución en España que funciona muy bien. Necesitaríamos algunas normas. Yo no soy un normativista, no creo que haya que hiperregular, pero necesitamos algunas normas que establezcan determinadas organizaciones. Pero yo sigo en lo que decía antes, lo he dicho con la broma del psicólogo. Yo creo que hay un problema de personalidad, yo creo que hay un problema de liderazgos, yo creo que hay un problema de clase política. Y eso me parece que tiene más difícil solución. Es decir, yo creo que hay un problema objetivo. No quiero dar nombres, pero los voy a dar. Es decir, tenemos 4 líderes políticos que yo creo que están por debajo de los 40 años. Eso implica una falta de bagaje. Tampoco tienen gran experiencia precisamente en el sector privado. No es que vengan de haber hecho la mili en el sector privado, de haberse... Sí, son personas que realmente tienen un bagaje escaso, muy escaso, y bueno, no parece que hayan madurado demasiado en su vida privada antes de afrontar ni más ni menos que la responsabilidad de ser presidente del gobierno español. Aceptábamos como normal que la posible vicepresidenta del gobierno de España fuese una persona que tiene 6 meses de formación laboral, aunque sea una persona que dentro de 15 años pueda ser una excelente política, porque seguramente tiene esas condiciones. Pero estamos hablando del hoy, estamos hablando de la vicepresidencia del gobierno de España. En esas condiciones, yo lo primero que diría es que acepto todo eso, pero sigo pensando que hay un problema muy grave de clase política y me parece que no es solo español. También me parece que no es solo español. Una pregunta que os hacía a los dos, supongo que me vais a contestar, bueno, es un síntoma más, pero claro, ahora más país. En Teruel, que es un caso interesante, Teruel, pero puede sacar un escaño, no sé cómo está la demoscopia en este momento, pero Teruel puede haber un escaño ahí para Teruel, existe. Es decir, se está produciendo una fragmentación. Cuando un mapa de partidos
se fragmenta. Eso me parece es también señal de que sucede algo. Yo creo, Miguel, que la distinción entre afiliados y votantes es esencial. ¿Quién vota en unas primarias? A mí me gusta mucho, me parece que funciona muy bien Uruguay y el sistema de primarias uruguayo. Pero claro, cuando voy a ver qué pasa en Uruguay, pues me encuentro con un país con una cultura política formidable, con un país con una tradición formidable, con un sistema de partidos que resistió hasta la peor crisis que se puede uno imaginar en el 2004, y la resistió perfectamente. Entonces, ¿por qué? Yo creo que por algo que se ha dicho aquí, porque hay todavía conexión ideológica también, y unos líderes que al menos, ahí el problema es que son demasiado mayores, porque el más joven tiene 70 años. No para las próximas, pero hasta ahora eran casi octogenarios todos. Y luego ya, finalmente, no hay también en el fondo, y usted, en tu intervención, eso estaba, me parece. Bueno, ese partido de masas es un instrumento útil para la sociedad que hoy está creándose, porque tampoco sabemos qué modelo social vamos a tener dentro de 10 años. No hay ahí un problema de anacronía entre instituciones por un lado, instituciones como sistema institucional, partido por otro, y una sociedad que ya funciona de una forma completamente distinta. Yo era, sobre todo, antes de que me contestéis, era plantear también de cara, si queréis decir algo. Sí, me ha parecido muy interesante. Has hecho el mismo ejercicio retórico que yo. Tienes que estar en desacuerdo por estar de acuerdo. Estoy completamente de acuerdo. ¿Por qué nuestros líderes políticos son tan jóvenes? El caso de Rivera y el caso de Iglesias son un poco especiales, pero creo que están relacionados además. Una de las características de la vida interna de los partidos españoles es que es extremadamente cruel. Es decir, son pugnas políticas a todo o nada. Esto es así desde prácticamente, sí, yo pondría un límite, tiene que estar en torno a 1996, ¿no? Cuando Aznar llega a la presidencia del gobierno, el PSOE se encuentra completamente desorganizado, Joaquín Almunia alcanza la Secretaría General y de pronto en 2000 se desencadena la pugna entre Zapatero y Bono, que se acaba resolviendo de una manera bastante, en fin, y era el que el Congreso votase solo al candidato. Esto implicó dos cosas. Una, que el que gana se queda con todo, porque vaya usted ahora a negociar, como un aparato regional o como quiera, al señor que ha sido elegido en un Congreso. Por lo tanto, esto lleva a una situación muy cruel, ¿no? Es decir, yo me quedo con la mitad izquierda porque me caen mejor y ustedes ya pueden irse a buscar trabajo a otra cosa. Al cabo de los años, de 2, 3, 4 años sin congresos, sin comités federales serios, sin listas y demás, todos los que han quedado fuera ya están buscando esa otra cosa y no vuelven a la política. ¿Quién se acuerda hoy de Soraya Sáenz de Santa María? Está hablando de una presidenta del gobierno. Hace 5 meses. 5 meses. ¿Quién se acuerda hoy de Cospedal? Cospedal, que por cierto, abro un paréntesis, no me lo cuentes en mi tiempo, Cospedal tiene un récord increíble. Cospedal fue secretaria general del PP sin ser siquiera afiliada. Rajoy la puso ahí, no tenía ninguna experiencia de lo que es un partido. Dijo que su partido tenía 800.000 afiliados, era una mentira podrida y todo el mundo lo sabía. Y cuando ocurre la moción de censura y el PP se ve obligado a convocar este congreso, primarias, lo que sea, se encuentran con que realmente no hay ni registros de los afiliados, ni nada de nada de nada, y ese listado de 800.000 todo el mundo dice que no sirve para nadie ni hablar. Entonces el PP abre un periodo en que se inscribe gente, supongo eran los viejos afiliados, y se inscribieron 62.000. Lo pasmoso del caso es que el PP aproximadamente tenía 66.000 cargos públicos, por lo tanto ahí faltaba gente, ¿no? No, da igual. Con esos 62.000, que evidentemente habían sido criados, entiéndame la expresión, a los pechos de la Secretaría General, lo mismo diría del Secretario General, pues resulta que la Secretaría General se presenta en unas primarias y queda tercera.
realmente el caso de Cospedal es de libro, ¿no? Es decir, si alguien quiere hacer una tesis, yo le aconsejo que esto lo coja, porque es un caso que realmente requiere una explicación, ¿no? Es decir, la política española dentro de los partidos ha sido inmensamente cruel y ha eliminado generaciones enteras de dirigentes. Y no ha habido manera de reciclarlos, es decir, no ha habido, salvo el caso de Borrell, es un caso muy singular. Fíjense ustedes que no ha habido ninguna operación para intentar atraer a gente de direcciones anteriores. El PP opera como si fuera un partido completamente nuevo. La presidenta de la Comunidad de Madrid tiene un discurso maravilloso que dice: voy a traer la libertad a los ciudadanos de Madrid. Es la leche. Pero si lleváis 16 años gobernando, ¿qué ha pasado aquí? O 24, yo qué sé, en fin, por una eternidad, ¿no? Es decir, el PP, de pronto, todos ellos han llegado a la cima, se creen que son completamente nuevos, y en un ejercicio de ciudadanismo muy habitual ahí estamos. En el caso del PSOE, la sucesión el PSOE es un partido en el que las crisis internas, ustedes lo vieron en la crisis del 1 de octubre, del 3 o el 4 de octubre de 2016, las crisis internas en el PSOE son violentísimas. Y los ajustes de cuentas de quien ha ganado, aunque sea por un voto, sobre el que ha perdido, aunque sea por un voto, son cartaginesas. Es decir, no queda nadie vivo de quienes hayan perdido. Claro, al final digamos que la demografía se impone, ¿no? Diría, si usted eliminando a todos los mayores de 60 años, los mayores de 50, se quedan mayores de 40, ¿no? Y espera que la próxima serie te aparecerá alguien que acabe de salir de la miel casi, ¿no? No, yo creo que este es un proceso muy importante, y creo que está también en esto que hemos visto de la falta de capacidad de acuerdo. Yo creo que trae causa también en una actividad interna donde no se busca el acuerdo. Es decir, el PSOE de la época de Felipe González hasta la época de Zapatero, hasta el 2000, su vida interna se tejía, quizá en demasía, sobre acuerdos internos, ¿no? Es decir, toda la dinámica interna del partido se basaba en ir poniendo de acuerdo a grupos o grupúsculos, a veces completamente indeseables, créanme, y bueno, si conseguías componer mayorías, ahí se sobrevivía, ¿no? Una vez que la lógica ha sido, elegimos un secretario general y él hace la lista, la vida interna del PSOE ha sido una auténtica escabechina. El resultado es lo que estamos viendo. Podemos arrinconar al otro candidato. Que cuando ganó también... Sí, claro, que ya están resultados. Es el mismo fenómeno, ¿no? La lista plancha en las primarias, donde escoges absolutamente a todos y no permites que haya un espacio institucional al interior de los partidos para articular intereses, ¿no? A mí, una reflexión que podríamos hacer: los partidos funcionan muy mal, todos estamos alterados. ¿Cuántos de nosotros estamos afiliados a partidos políticos, participamos activamente? Ya tienen una respuesta de por qué funcionan mal, ¿no? Porque no estamos nosotros, que somos tan listos y que estamos aquí explicando todo este tipo de cuestiones. Pero ¿por qué no estamos en los partidos políticos? Pues probablemente por el altísimo coste que genera estar en política. Nosotros, bueno, pero quiero decir, estoy hablando como profesor universitario y en una abstracción, no de las individuos que estamos aquí en la mesa, pero nuestra actividad, por lo que iba a decir a continuación, sobre todo, ¿no? Nuestra actividad es intelectual, es el estudio, requiere sosiego, requiere debate. Esto no consiste en que consigamos minutos de fama, presencia mediática, que tengamos que estar al pie del cañón. Nuestra forma de operar es distinta. Si yo voy a tener que estar presente en 200.000 debates para poder ganarme la simpatía del afiliado de base y conseguir, no voy a estar, porque lo que yo aporto, lo que yo podría aportar, o lo que cualquiera de nosotros podría aportar, está en otra cosa. Un desprestigio que además la propia clase política contribuye a hacerlo. Yo todavía estoy escandalizado de que la primera medida de la nueva política fuera bajarse el sueldo, ¿no? Porque cobran mucho. Bueno, a mí es una cosa que me fascina, porque en el fondo el sueldo no deja de ser una manera de estimar el trabajo que hace ese político, ¿no? El coste de oportunidad. Claro, si tú no tienes estudios, porque no has terminado la carrera, porque tu dedicación laboral es tanta, pues a lo mejor encontrarte con 2.000 euros dices, bueno, es que soy un privilegiado. Pero si tú tienes una familia, tienes un trabajo y te dicen, tienes 2.000 euros y además dar una parte al partido, a lo mejor dices, es que no me sale a cuenta, es que no puedo vivir de esto, ¿no? Estar en política tiene un alto coste.
Y bueno, ya se ha hablado mucho de la profesionalización de la política y al final tienes que competir con gente que su único modus vivendi es la política y que necesita estar en la política y por lo tanto atrae a un perfil de personas pues que deja fuera a los que tienen una carrera profesional que no van a entrar en determinadas actividades. No sé, es una reflexión al respecto. A mí me preocupa de lo que decía José Antonio y de las reflexiones que hacía Pepe Tudela, es si realmente los partidos políticos van a sobrevivir. Y los partidos políticos, insisto, me parece que la clave de lo que hacen es ser capaces de agregar intereses y de intentar poner un poco de orden en las contradicciones que tenemos todos. Miren, yo no quiero que suba el nivel del mar, pero cuando hago la compra quiero una bolsa de plástico, ¿no? O yo no quiero que se mueran los osos polares, pero me resulta muy cómodo ir en coche. Yo tengo contradicciones como todos nosotros y los partidos políticos son capaces de articularla. La alternativa a los partidos políticos son los movimientos sociales y los movimientos sociales dificultan mucho esta organización de los distintos intereses. Pero este modelo social favorece más el funcionamiento de movimientos sociales que partidos. Pero, o sea, vale, yo soy un constitucionalista, estoy mal situado para entender las dinámicas internas de los partidos políticos, pero necesito a alguien que intente organizarme algo. Y a lo mejor el problema de los partidos políticos también está en la clave de que hemos abandonado unos partidos ideologizados por unos partidos electorales que no tienen un mensaje político, que son capaces de venderse o de retorcerse y que necesitamos volver a una reideologización, bueno, me entienden lo que quiero decir, ¿no? Volver a poner la ideología para tener una brújula moral a la hora de guiar nuestros dilemas sociales y morales. Eso no lo puede hacer el derecho, ¿eh? Al hilo, Miguel, de lo que quería decir, entonces, me ha parecido que me decía Ana que hay concejales en esta sala, ¿no? Yo sí quiero hacer una distinción. Quiero hacer una distinción que es importante. O sea, nosotros vivimos, algunos de nosotros vivimos en Aragón, que es una comunidad que tiene casi como hecho diferencial, ahora que tanto gustan los hechos diferenciales, pues tener más de 700 municipios, muchos de ellos con escasísima población. Yo aseguro que ser concejal en la inmensa mayoría de estos municipios no reporta ningún beneficio personal ni te da esperanza de ningún beneficio personal. Es decir, dentro de esos 80.000 cargos, sigo pensando, a pesar de que soy muy crítico con los partidos, con el funcionamiento y con los políticos, que hay una enorme cantidad de gente que sigue teniendo esa vocación pública, porque si no eres concejal de determinado municipio, no lo eres, porque realmente ¿qué tienes que ganar? Bueno, pues tienes que ganar la satisfacción a lo mejor de lograr determinadas cosas, pero eso es vocación política en el mejor sentido de la palabra. O sea que yo sí quiero abrir esa lanza, y no porque pueda haber aquí concejales, sino porque la prueba es que cada vez cuesta más encontrar vecinos que quieran completar las listas. Porque precisamente, bueno, pues estamos haciendo de la política, los partidos, yo creo que esa es su responsabilidad, una actividad pues no demasiado sugerente ni demasiado atractiva. Los partidos por un lado, pero también por otro los medios de comunicación, que creo que merecería un seminario específico, partidos y medios, y por otro la sociedad. Pero evidentemente si empiezan por bajarse el sueldo, lo tenemos todos muy mal. Decía que una de las necesidades es reideologizar, y probablemente a lo mejor una de las claves, apuntaba José Antonio, que pues tenemos incentivos selectivos, ¿no?, en los partidos, que eso genera tensiones organizativas, y estos además, como son limitados, no los podemos hacer crecer. Pues que a lo mejor los partidos políticos tienen que empezar a trabajar, o tenemos que empezar a exigir a los partidos políticos incentivos colectivos, ¿no? Esa sensación de participar, esa sensación de formar parte de una ideología que probablemente mueve en determinados ámbitos políticos la participación. A ver,
que no soy un ingenuo, ¿no? Pura, pero que después siempre tienes una posibilidad de entrar en la Diputación Provincial o de que puedas seguir, ¿no? No todo el mundo se mueve solo por el interés, y esto genera también tensiones en el interior de los partidos, porque enfrentamos a los puristas con los arribistas, a los creyentes con los, entre comillas, aprovechados. Sobre la distinción afiliación-votantes, que es la clave, claro, y uniéndolo con lo que decía José Antonio también, si hemos cambiado el modelo de partidos y tenemos a los afiliados desubicados, porque ¿qué papel tienen? ¿Son solo mano de obra barata? ¿O realmente aportan algo más aparte de ser voluntarios en las campañas, ser multiplicadores? Cuando esto a lo mejor lo tienes gratis a través de los followers o lo tienes gratis a través de las redes sociales. O sea, estamos viviendo en un cambio que desde el derecho constitucional, sin lugar a dudas, es muy complicado. Por eso yo decía que lo que tengo que hacer es estudiar lo que estáis aportando desde toda ciencia política para ver de qué manera podemos llevar al debate jurídico de cómo intentar poner el cascabel al gato. ¿Hay alguna pregunta, María? Yo estoy de acuerdo con el diagnóstico en general. Y bueno, pues si podemos avanzar algo, me ha parecido entender, sobre todo a Pepe y a José Antonio, que estarían a favor de una reforma de la ley de partidos, sobre todo en relación con la organización interna, para, bueno, disciplinar algo más o establecer más exigencias. Entonces la pregunta es si os parece que, o sea, siendo este el diagnóstico, a ver qué podemos hacer desde el derecho, pues con las normas en la mano, si tendría sentido modificar la ley, en qué dirección, en relación a los derechos de los afiliados o la organización interna. Si pensáis que hay algún tipo de medida, porque yo también coincido en que uno de los graves problemas es el de el perfil de la persona que accede a los partidos políticos. Entonces no sé si alguna norma en relación con incompatibilidades o no sé si habéis pensado en eso, si se os ocurre algo. Y luego yo también, antes de ese comentario que habéis hecho, quería señalar que, siendo el diagnóstico que habéis hecho acertado, sí que es verdad que la política no es exactamente igual en todos los niveles, y creo que también quería preguntaros qué os parece. Es verdad que el nivel local, quitando Madrid, Barcelona, las grandes ciudades, el juego es, o sea, la política tiene otras coordenadas, otros elementos. Entonces, ese diagnóstico de cómo funcionan o cómo son los partidos por dentro, quería preguntaros hasta dónde llega, y si os parece que en algún nivel territorial hay alguna clave más que lo modula o que hace que ese dibujo sea un poco distinto, ¿no? Creo que desde luego la política local es diferente, sí. Yo no sé si alguno de vosotros queréis decir algo, porque sabéis más que nosotros. Buenas tardes, muchas gracias. Soy Víctor Ruiz, soy concejal del Ayuntamiento, he sido alcalde y ahora temporalmente soy senador, en cuanto miembro de la Diputación Permanente hasta el 3 de diciembre. En cualquier caso, estoy de acuerdo en la distinción, es decir, a nosotros nos habéis puesto el espejo. Yo soy secretario general de la agrupación de Calatayud, en la que dedicaré un minuto para ver cómo puede cambiar una agrupación como la mía con otra vecina de mi mismo partido, y luego como miembro del Comité Federal. Yo soy miembro del Comité Federal y desde luego acepto el 98% de las consideraciones que se han hecho en ese sentido. Además, cambia la óptica de un partido cuando está en el gobierno de cuando no lo está. Cuando no lo está, la dinámica es absolutamente distinta, y es más, el Comité Federal no se reúne desde que se aprobaron las listas, por qué no decirlo, como es público. Yo no era senador por designación de Aragón, sino que soy senador por designación del Comité Federal, porque ahí hay unas componentes que creo que están en el espíritu de lo que aquí se está hablando. En cualquier caso, agradezco la consideración que habéis hecho a la política local, y en Aragón más. En Aragón hay un auténtico ejército de concejales de todos los partidos, y muchos de ellos sin militar, que son el fontanero, el pregonero, el cura y el enterrador. Y se presentan en unas siglas de los partidos, o muchas veces también en agrupaciones vecinales, pero que hacen un trabajo y son políticos. Y luego también estoy de acuerdo en la consideración de que parece que da muy bien bajar el sueldo de los políticos. No, yo lo he dicho. Yo fui alcalde sin tener dedicación exclusiva, porque yo también soy una rara avis y no necesitaba la política, y gracias a eso estoy vivo en política, por no necesitarla, porque mi partido me ha querido cortar la cabeza 20 veces y no ha podido, precisamente porque no debo favores a la política. Pero desde luego hay que prestigiarla, y a veces no, los políticos somos los que más la desprestigiamos. Y entonces, claro, si el alcalde actual no necesita el sueldo de alcalde, sino que tiene su profesión, yo la tenía,
pues a veces hay arribistas que llegan a la política para lo peor de la política. Y si los políticos no la prestigiamos, con lo cual nos habéis puesto el espejo, acepto el 98% de vuestras consideraciones y sobre todo reivindico el papel de la política local, porque no es la misma la política de Madrid que la política local. Y luego os voy a poner un ejemplo de normativo. Yo no estoy de acuerdo en lo que ha hecho el Partido Socialista de hacer un hipercompendio de normas todas en un reglamento, porque no es lo mismo hacer unas primarias en Madrid que hacerlas en Calatayud. A mí se me dio la paradoja de que al hacer primarias para la candidatura empataron 2 personas y tuve que tomar yo la decisión de a quién ponía en la lista de esos 2 que empataban, pues claro, entre 120 personas es difícil elegir, con lo cual a veces hay que modular un poco las normas y desde luego una jornada como esta la deberíais hacer 7 días para esos casos que yo no he podido citar. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, porque estas aportaciones son fundamentales. Es decir, los partidos los conocéis vosotros, o sea, y sin esa reflexión realmente todo está muy cojo. No mucho más cojo, sino muy cojo. Yo iba a decir una cosa, se atribuye a Henry Kissinger, que dice: lo malo de la política es que el 90% de los políticos arruinan la reputación del 10% restante, ¿no? Más en serio. No, yo creo, primero, y tú te dediques a la política, corrígeme si me equivoco, la política es una actividad durísima, una actividad además no tiene horarios, en la que tienes que estar pasando la mano por el lomo a montones de gente simplemente para que te vote en la siguiente asamblea, en la que tienes que estar continuamente atento a gente que si no le saludas un día se va a convertir en tu adversario, porque hay motivos, ¿no? Tienes que estar intentando poner de acuerdo a gente, ¿no? Es decir, la actividad interna dentro de un partido es muy, muy complicada y muy exigente en términos de dedicación y de tiempo. Dicho eso, la actividad externa dentro de la política es imprescindible. Es decir, la política es la actividad que nos permite llegar a acuerdos, ¿no? Precisamente si un país empieza a ir mal, como empieza a pasar a España, es porque somos incapaces de llegar a acuerdos, ¿no? De llegar a acuerdos, además, en la clave de que no solo deben de ser satisfactorios para quienes acuerden, sino que no pueden ser intolerables o agresivos para quienes no estén en el acuerdo, ¿no? Es decir, que tienes que ir integrando, ¿no? Desde ese punto de vista creo que hay que reivindicar la política. Yo creo que el gran problema aquí, insisto en lo que decía, no es un problema individual, ¿no? Es decir, creo que todo aquel que está en política, aunque tenga una mezcla de ambiciones personales, que bueno, es perfectamente legítima, siempre le mueve un sentimiento, digamos, altruista, digamos, de interés por la sociedad. Yo creo que el gran problema de la política, y tiene algo que ver con esta mecánica interna de los partidos, de ir machacando gente hasta llegar al límite de los 40 años en este momento, es el que es una actividad en la que realmente no tenemos, este país no puede reproducir 80.000 cargos públicos cada 4 años, en un equipo titular y en otro suplente. No puede, es que eso no cabe en cabeza humana. No hay manera de reciclar a gente. Se echa mano de funcionarios que son los que andan por ahí, ¿no? Entonces, yo creo que es este problema, este entramado de la política, una actividad muy cruel dentro de los partidos y ahora ya cada vez más basada en esto de las primarias que ha terminado de arruinar los partidos. El problema de la democratización de un partido no es un problema de que participe, tú tienes tablas en política, no es un problema de que participe mucha gente, tampoco es un problema de que se vote todos los días. Y esto de las primarias nos ha creado un problema enorme porque ha creado liderazgos incontestables. ¿Quién va a contestar a alguien que ganó unas primarias si ya no tiene cortapisas en el día a día de la actividad política? El problema de la política es el crear los contrapesos internos. Es decir, el que alguien sea elegido en un congreso y vaya acompañado de una lista de personas que sean, por así decirlo, iguales a él, ¿no? El que haya un parlamento interno que le pueda exigir cuentas periódicamente. Es decir, el que haya esos contrapesos. Eso es la verdadera democratización de un partido. No es un problema que tenga muchísimos afiliados, mejor que tenga muchos más afiliados, ¿no? El problema es ese. En Estados Unidos, recordemos, acabo ya, no quiero ponerme pesado, en Estados Unidos las primarias no surgen como un esfuerzo de democratización de los partidos, surgen para acabar con los aparatos políticos,
con el aparato político de Wisconsin, cuando el gobernador La Follette estableció la primera ley de elecciones primarias, creo que en 1902, y luego en los años 70, cuando George McGovern consigue extenderlas a todo el Partido Demócrata. Pero la idea de las primarias es romper esos aparatos, es decir, romper los elementos que están llevando precisamente a la parálisis de la política, ¿no? Es decir, al mecanismo, por ejemplo, que hizo que mientras Robert Kennedy y luego Eugene McCarthy estaban ganando todos los delegados que iban siendo elegidos en elecciones demócratas en 1972, al final la convención demócrata eligió al vicepresidente Hubert Humphrey porque le votaron todos los de los aparatos. Este es el problema, ¿no? Cuando la política se convierte en algo así de rígido. Yo, para acabar, sí que quiero decir una cosa alrededor de lo que ha dicho María. El tema de las incompatibilidades. Yo no lo tengo suficientemente meditado y es un poco de provocación, pero yo cada vez pongo más en tela de juicio el régimen de incompatibilidades. Es decir, hay que ir a la realidad. Y la realidad es que en estos momentos si cualquier profesional, cualquier persona que tenga cualquier actividad se dedica exclusivamente a la política, no ya 12 años, 8, 4 años, cuando sale es casi una persona fuera de circuito. Es fuera de circuito. Eso que provoca que, lógicamente, incluso aunque tú tengas una previa magnífica y una posición magnífica y tengas esto, tú tengas que pelear, porque es absolutamente natural pelear hasta la muerte por seguir en política. Porque necesitas seguir en política. Porque eras un magnífico no sé qué, pero hoy en 8 años has quedado completamente desfasado por la realidad. Ese es un problema objetivo y cualquiera que esté cerca de la política lo observa. Y además es que es perfectamente legítimo que esa persona pelee hasta la muerte por seguir en política. Entonces, como ese me parece que es uno de los problemas serios, pues a lo mejor modificar nuestra visión sobre las incompatibilidades y decir, hombre, usted puede seguiría más en contacto con la realidad, usted puede seguir haciendo su actividad, eso sí, si le cojo en una situación de incompatibilidad bien definida, esto se acaba, su carrera política se acaba. Esto se acaba. Entonces, yo creo que un sistema más flexible, que te permita seguir haciendo lo que haces, que te facilite luego el reenganche a la vida, esto, y que te permita mayor conexión con la sociedad, pero con un sistema de control absolutamente y sancionador absolutamente efectivo, en donde si te cojo en una, se ha acabado, porque ahora además tenemos un sistema que ni es una cosa ni es otra. Entonces yo ese tema sí que lo estudiaría. Pero aquí, Pepe, perdona, sí, que no, antes no, me has invocado y sí, no quería... yo es que aquí tengo una duda, Estoy de acuerdo con tu planteamiento, además me parece que va muy en la línea, ¿no?, de la dinámica parlamentaria británica, sí, de códigos de conducta, códigos de caballeros, intentar no juridificar para intentar mantener esta flexibilidad, etcétera. Pero si lo bajamos a la realidad y la consecuencia que tenemos es que estas situaciones de falta de incompatibilidades está generando problemas, a lo mejor nos podríamos plantear que esta solución no se da en la situación actual y por lo tanto lo que tendríamos que hacer es poner un remedio a los problemas que nos está dando ahora, ¿no?, el problema de que las puertas giratorias puedan encubrir pagos diferidos en el tiempo a favores que se hayan generado, ¿no?, los grandes casos que podamos tener en mente, y que un régimen de transparencia que no tenemos, con una ciudadanía crítica que haga un seguimiento de estas situaciones que no estamos teniendo, porque los medios de comunicación son bastante laxos en este control y su función de watchdogs no está siendo muy incisiva, pues a lo mejor es una solución que funciona muy bien en otra sociedad, pero que nuestra sociedad requiere otro tipo de acercamiento, ¿no? Porque o cambiamos determinadas situaciones estructurales previas que forman parte, ¿no?, de las premisas para una situación más flexible, más transparente, o lo que vamos a vernos es abocados a la frustración y al fracaso y ver que no obtenemos los resultados que esperábamos, ¿no? Pero vamos, como reflexión, evidentemente es un tema complejo, Bueno, ahora sí que para no perder, como ya prácticamente sin solución de continuidad, damos paso a la siguiente mesa.